A la hora de armar una PC, la mayoría de personas se enfocan primero en cosas como los componentes o, por qué no, la iluminación RGB. Y eso está perfecto, justamente una de las ventajas de armar una PC por partes es poder justamente armar un sistema que se adapte perfectamente a nuestros gustos y necesidades. Sin embargo, para algunas personas como yo, que no solamente queremos un sistema que rinda bien, sino que sea visualmente minimalista, elegante y lindo de ver, la realidad es que la mayoría de hardware actual, por lo menos en el mercado mainstream, no sirve para eso. Y sobre todo en estos casos, la elección del gabinete es algo fundamental. El día de hoy vamos a hablar de uno de los gabinetes más lindos que vi en toda mi vida. Es un gabinete que llevo probando varios meses y la realidad es que me hizo cambiar completamente mi visión de cómo quiero que sean mis computadoras a partir del día de hoy. Estoy hablando del Streacom Da2, en esta ocasión la versión número 2. Por lo que sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Antes de arrancar a hablar de este case, es una buena idea ponernos un poco en contexto. Para quienes no conozcan la marca, Streacom es una empresa súper de nicho con sede en Holanda que fue creada en 2010 con el objetivo de crear y diseñar gabinetes únicos. Y déjenme decirles que lo lograron. Ya al recibir el gabinete podemos notar que Streacom hace las cosas muy distinto. Desde el momento en que recibí la caja y saqué el gabinete, realmente noté la atención al detalle y la calidad de construcción que tienen estos productos. A primera vista podemos notar que se trata de un gabinete compacto, ya que pertenece a lo que se conocen como Cases Mini TX o SFF, siglas de Small Form Factor en inglés. Está fabricado 100% en una aleación de aluminio, específicamente aluminio 6063, lo que no solo le da una rigidez estructural espectacular, sino que también le da este aspecto muy limpio y minimalista. No solo por el diseño en sí, sino por las terminaciones y acabados, realmente parece un producto salido de las fábricas de Apple, sobre todo si vemos su versión en color gris. Definitivamente este no es un gabinete pensado para las masas, y mucho menos para aquellos a los que les gusta el RGB. De hecho, un dato curioso es que en el manual de usuario, donde se especifica si es compatible o no con este tipo de iluminación, podemos leer un ¿en serio? No. ¿Qué quieren que les diga? Realmente por estas cosas, Streacom es una de mis marcas favoritas de gabinetes. El último detalle que me gustaría remarcar del exterior de este gabinete, antes de empezar con los detalles internos, es el I/O frontal, el cual es extremadamente minimalista, ya que solo cuenta con el botón de encendido y un puerto USB tipo C generación 3.0 que puede ser actualizado a 3.1 mediante un accesorio. Si bien personalmente soy bastante fan del USB tipo C, puedo entender que para algunos de ustedes esto tal vez sea un poco demasiado. Para aquellos que no utilizan USB tipo C, Streacom vende un reemplazo para este puerto que nos permite tener un USB 3.1 en el panel frontal. Y sí, ya sé que para algunos ninguna de estas dos opciones es suficiente, pero bueno, a mí personalmente no me molesta conectar todo en la parte de atrás de la motherboard. En lo que son componentes en sí, realmente este gabinete nos provee mucha versatilidad a la hora de elegir qué poner aquí dentro. Y eso se lo debemos a su interesante sistema de brackets universales con los cuales aseguraremos todas nuestras partes al gabinete. Dentro del Da2 encontraremos dos tipos de brackets para poder colocar los componentes, el más largo siendo el bracket vertical y el más corto para los lados horizontales. Mediante estos brackets podremos atornillar componentes como por ejemplo radiadores, motherboards o incluso discos para luego simplemente asegurarlos al gabinete mediante este sistema de rieles que tendremos a cada lado del case. Este es un sistema realmente muy interesante ya que nos da muchísima flexibilidad para poder adaptar el gabinete a sea cual sea la configuración de componentes que querramos colocar dentro de él, sin importar su tamaño o su forma. Además, otra cosa interesante de este gabinete es que dentro de él tenemos este bracket de aquí, justamente pensado para colocar la fuente de poder en él. Si bien en este bracket podríamos colocar una fuente ATX de tamaño tradicional, realmente hacerlo nos ocuparía muchísimo espacio dentro del case. Lo ideal sería utilizar una fuente SFX o SFXL, ya que son las que menor espacio ocuparán dentro del case. Como ya les mencioné, este case es súper flexible y este bracket no es la excepción. Además de usarlo para montar justamente la fuente de poder de nuestra PC, podemos utilizarlo para montar cosas como por ejemplo SSDs de 2,5 pulgadas o por qué no, un disco mecánico tradicional. Algo que tal vez habrán notado es que justamente al colocar la fuente dentro del gabinete, no solamente va a quedar dentro del case en sí, sino que queda cerca del lado frontal del mismo. Algo que justamente no es para nada tradicional teniendo en cuenta las estructuras de gabinetes convencionales. Esto es simplemente una decisión de diseño y justamente para solucionar este problema, Streacom nos provee este alargue de aquí que deberíamos conectar a la fuente y de esta forma ya tendríamos 100% funcional la fuente mediante este alargue que va de un lado del case al otro. Es un simple detalle, pero si no lo habían notado, está bueno que lo sepan. Otro tema que me gustaría tocar sobre este case es las posibilidades que nos da en términos de refrigeración.
En esta segunda versión del DA2, Streacom implementó algunos cambios bastante sutiles pensados para mejorar la ventilación del case y solucionar algunas de las quejas más comunes de la comunidad. Por ejemplo, rediseñaron los agujeros que tienen los paneles laterales para que haya más espacio abierto por donde circule el aire. Lo mismo hicieron con las rejillas superiores e inferiores del case, las cuales tuvieron un cambio de diseño que nos permite no solamente mejorar las temperaturas, sino que incluso montar coolers a ellas. Hablando de coolers, otro lugar donde podríamos montar un cooler, además de la parte superior e inferior del case, es en la parte trasera, donde tenemos un espacio para un fan de hasta 92 milímetros de diámetro, siempre y cuando obviamente no tengamos otro disipador o algún componente ocupando el espacio que necesitaría ese cooler. En lo que son filtros antipolvo, además de los que ya vimos en las grillas de acrílico en la parte superior e inferior, también tendremos uno magnético en el lateral izquierdo, justamente para poder filtrar el aire que utilicemos para refrigerar nuestros componentes. En lo que son GPUs, realmente este es un gabinete bastante amigable para lo que solemos ver con justamente gabinetes con un volumen menor de 20 litros como es este caso. Por defecto contamos con dos slots para poder montar gráficas o cualquier otro puerto de expansión PCI Express. Sin embargo, mediante algunos accesorios que se venden por separado, podremos llegar a montar nuestra gráfica verticalmente y de esta forma tener una gráfica de hasta 3 slots. En mi experiencia pude montar una 3070 Founders Edition en este case sin ningún tipo de problema de espacio y de temperaturas, por lo que simplemente si quieren ir con estas nuevas gráficas no debería haber ningún tipo de problema. Y si nos vamos al otro extremo, si queremos ir con una gráfica mucho más pequeña como una 1650 Super por ejemplo, que es lo que están viendo ahora mismo en pantalla, realmente el espacio alcanza y sobra. A la hora de elegir qué tipo de disipador utilizar para un CPU en este gabinete, hay que tener en cuenta que contamos con un espacio total de 145 milímetros de justamente altura máxima que podría tener un disipador, por lo que si queremos ir con refrigeraciones por aire, una buena opción podría ser el Noctua NH C14S, que justamente su altura parece que fue directamente pensado para este gabinete. Hace poco hicimos el review de ese justamente cooler en el canal, así que si lo quieren ir a ver está el link en la descripción. Y además, otra cosa que podríamos hacer, que es justamente la opción que yo elegí, es ir con refrigeraciones líquidas. En mi caso utilicé una All-in-One con un radiador de 240 mm, pero podríamos montar radiadores de hasta 280 mm. E incluso podríamos hacer un loop custom con un reservorio y bomba y todo dentro del case. Realmente en ese sentido es un gabinete súper versátil y siempre y cuando tengamos en cuenta el espacio que ocupará el resto de hardware que coloquemos en él, no debería haber ningún tipo de problema. En mi caso, por ejemplo, para poder colocar el radiador de mi refrigeración, tuve que doblar y hacer bastante presión sobre las mangueras de mi All-in-One para que las mismas entraran. Pero bueno, es este tipo de inconvenientes algo muy común en este tipo de ensambles, donde todo tiene que estar milimétricamente bien medido. Ahora pasemos a hablar de uno de los temas que más controversia genera a la hora de hablar de gabinetes de justamente un formato tan compacto, que son las temperaturas de los componentes. Para justamente medir las temperaturas de este gabinete, lo que hice fue hacer una prueba de test mediante AIDA64, la versión Extreme, y dejarla corriendo durante media hora en un día donde la temperatura ambiente era de 24 grados. Y aquí pueden ver las temperaturas que obtuvo mi i5 10600K overclockeado a justamente 4,8 GHz y con un voltaje de 1,3 volts. Realmente son temperaturas relativamente altas si tenemos en cuenta que obviamente es un procesador overclockeado en un día de verano con 24 grados de temperatura ambiente y en un gabinete mini TX. Pero la realidad es que está bastante bien, o sea, realmente en muy pocas circunstancias el CPU va a tener tanta carga, por lo que personalmente son temperaturas con las cuales yo personalmente estoy muy cómodo. En fin, este es básicamente el Streacom DA2 B2. Como pueden ver, es un gabinete que no solamente es visualmente hermoso, sino que simplemente es bastante funcional. Para hacer un mini TX, realmente las temperaturas que obtuvimos son bastante respetables, y teniendo en cuenta que este es un All-in-One de 240 mm y le podría poner uno de 280 mm sin mucho problema, o incluso una refrigeración custom, realmente es un gabinete que nos da muchísimas posibilidades para tener un sistema muy potente. Personalmente este va a ser el gabinete que voy a usar a partir del día de hoy en mi PC de uso diario, de uso personal, y la realidad es que les quería traer este video, tenía muchas ansias de traerlo y hace mucho tiempo que vengo trabajando en él, realmente más de 6 meses desde que tengo este gabinete, y no podía esperar más para traerles justamente esta review. De mi parte, realmente este es uno de los primeros productos que le daría un 10 de 10 solidísimo. No hay muchas cosas que me gustaría cambiar, tal vez algunas cosas que podría cambiar sería, por ejemplo, que justamente en los tornillos que se encuentran en los rieles para justamente poner los brackets, que estos tornillos justamente sean magnéticos, porque en algunas situaciones puede ser que se nos caigan y sea complicado de encontrar. Pero fuera de eso, realmente son nimiedades, y el gabinete es caro, pero realmente vale mucho la pena si te gusta la estética y te gustan este tipo de ensambles mini y TX.
En fin, esto ha sido un poco todo por el video. Muchas gracias Streacom por haber mandado este gabinete para hacer su review. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Si justamente les gustó este video, les ayudó a tomar alguna decisión, o si simplemente les encantó el gabinete, agradecería que apoyen este video con un me gusta. Y si son nuevos en el canal, activen la campanita justamente después de suscribirse al canal. En fin, esto ha sido un poco todo por el video de hoy. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.